Hola chicos, y para tejer este granny vamos a necesitar, pueden utilizar el estambre de su preferencia. En esta ocasión yo voy a utilizar este, es un anaco cálico, y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Sí, preferiblemente para tejer los grannies y que no nos queden muy apretaditos, vamos a utilizar la aguja recomendada. Yo voy a utilizar la aguja de 3 milímetros. También vamos a necesitar una agujita lanera, el bloqueador de grannies. Si no tienen bloqueador de grannies, no se preocupen, pueden utilizar alfileres. Van a necesitar alfileres y una toalla. Entonces, teniendo todo esto listo, comenzamos. Comenzamos realizando el anillo mágico. Para hacer el anillo mágico colocamos la hebra corta sobre la palma de la mano, separamos acá, hacemos una X, le damos vuelta, pasamos la aguja en la primera hebra por debajo y traemos la hebra que está en la parte de atrás hacia enfrente, sujetamos acá, nos posicionamos, hacemos una primera cadenita para sujetar. Aquí ya podemos desenredar esta hebra. Fíjense, esta hebra siempre se nos trenza así dentro del anillo. La desenredamos, ajustamos. Fíjense que el anillo se va haciendo más chiquito. Es más cómodo tejer con el anillo así más cerradito, ¿sí? Entonces ya podemos comenzar. Hacemos 2 cadenitas y estas 2 cadenas me van a contar como el primer punto alto. ¿Sí? Para hacer la base de la flor del granny tenemos que tener 12 puntos altos. Entonces, para hacer el siguiente punto alto, enlazo y del anillo traigo hebra. En el punto alto me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Ya llevo 2 puntos altos porque las cadenitas recuerden que es el primero. Seguimos repitiendo hasta 11 y 12 puntos altos. ¿Sí? Una vez que tengamos los 12 puntos altos, tiramos de esta hebra para cerrar el anillo. Fíjense, la ajustamos bien. Y ahora, para cerrar esta primera vuelta, buscamos acá el primer punto. Fíjense, el primer puntito, no las cadenas. No las cadenas, sino el primer punto como tal. Atravesamos ese punto, así. Traemos hebra y hacemos una puntada deslizada. De esta manera cerramos el anillo. Ahora, como vamos a hacer el cambio de color, aquí ya podemos cortar la hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y fíjense, ya tenemos la primera vuelta de nuestro granny. Entonces, para hacer la siguiente vuelta, yo la voy a hacer en este color. Entonces, siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Y acá podemos buscar un puntito cualquiera, ¿sí? Voy a comenzar acá, en el punto antes del punto que acabé de cerrar. Fíjense, acá, atravieso la aguja. Fíjense, antes de continuar les enseño. Este es el derecho, este va a ser el derecho del granny. Y así se ve el revés, ¿sí? Fíjense dónde está la hebra. Entonces, atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado hacia enfrente. Bueno, el nudito como tal queda atrás en el revés. Nos posicionamos y fíjense, ahora vamos a tejer 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas me cuentan como un punto alto doble. Ahora vamos a tejer los pétalos. Sí, fíjense que quedan como en relieve. Para hacerlos tenemos que tejer puntos puff. Sí, estos puntos puff los vamos a hacer con punto alto doble. Entonces, en el punto alto doble enlazamos una, enlazamos 2 veces. Fíjense, me tiene que quedar así el crochet. Y allí mismo, donde pasamos la aguja, en el mismo puntito traemos hebra. Y en el punto alto doble, fíjense, tengo 1, 2, 3 y 4 aros. Para tejer el punto alto doble, enlazo paso por 2 y paso por 2. ¿Sí? Ya tengo 2 puntos altos dobles. Tengo que completar 5 para poder tejer el pétalo. Entonces, enlazo 1, enlazo 2. Allí mismo, en ese puntito, traigo hebra. Me quedan acá 4 aros. Paso por 2, enlazo, paso por 2. ¿Sí? Ya llevamos 3.
en el mismo puntito, fíjense, todos salen del mismo punto. Paso por 2 y por 2. Ya llevamos 4. Y hacemos el último por 2 y por 2. Fíjense, esto se ve así. Ahora, para completar el punto puff, entonces, buscamos acá el primer puntito, no las cadenitas, sino el primer punto. Y nos traemos la hebra con la que estamos tejiendo. La traemos acá hacia el frente. Ajustamos. Tejemos 1 y 2 cadenas. ¿Sí? Fíjense, de esta manera me queda el primer punto. Este es el que se ve como en relieve. Y esto es lo que vamos a repetir sobre cada uno de los puntos. Al final, como en la parte de abajo tengo 12 puntos altos, aquí debería de tener 12 pétalos. ¿Sí? Entonces, pasamos al siguiente punto. Fíjense, estas dos hebras que están acá, vamos a aprovechar de irlas ocultando de una vez. Entonces, comenzamos en el siguiente punto, enlazo una, enlazo 2 veces. Aquí, en el siguiente punto, traigo hebra, paso por 2 y por 2. Llevo 1 y 5 puntos altos dobles, ¿sí? Sacamos la aguja, fíjense, buscamos acá el primer puntito, está aquí, le atravesamos la aguja. Traemos la hebra con la que estamos tejiendo, la pasamos hacia el frente, ajustamos acá bien y tejemos 1 y 2 cadenitas. ¿Sí? Fíjense, ya tenemos 2 pétalos. Seguimos repitiendo y seguimos ocultando esta hebra. En el punto siguiente, fíjense, ahí se me van presentando cada uno de los puntitos. Hago 2 cadenitas y fíjense, esto ya se ve así. Ya tenemos los 12 pétalos. Ahora, para cerrar este último punto, nos vamos aquí detrás de este punto puff. Fíjense que allí se me hace como un agujerito. En ese agujerito paso la aguja, traigo hebra y voy a cerrar con un punto deslizado. ¿Sí? Fíjense. Ahora ya podemos cortar la hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos. Ajustamos y fíjense, ya tenemos acá prácticamente la flor. Entonces, en la parte de atrás, estas 2 hebras que venía ocultando, ya las puedo cortar. Y fíjense, ahora sí, vamos a pasar de círculo a hacer el cuadrado. Entonces, tomamos nuestro siguiente color y como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Buscamos acá. Aquí podemos comenzar en cualquier punto. ¿Sí? Yo voy a comenzar acá, puede ser en el que está antes del punto que cerramos. Fíjense, en las 2 cadenitas que hacíamos de separación entre pétalo y pétalo se ve así. ¿Sí? Entonces, allí es donde vamos a tejer, en ese agujerito. Pasamos la aguja, traemos el nudo, ajustamos, verificamos que el nudo como tal no se venga hacia el frente. Acá tejemos 3 cadenitas y vamos a comenzar de una vez tejiendo una esquina, ¿sí? Porque fíjense, estamos acá en el círculo, vamos a comenzar a hacer las esquinas. Entonces, para hacer una esquina, fíjense, aquí lo que hice fue que corrí esto bien hacia acá. Una esquina consiste en 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí estas 3 cadenitas que vamos a contar como el primer punto alto. Hacemos el segundo, el tercer punto. Fíjense. Ahora tejemos 2 cadenas y volvemos y tejemos allí en ese mismo agujerito otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, ya tenemos lista nuestra primera esquina. Esta hebra que tengo acá la voy a ir ocultando cuando me encuentre con la hebra con la que cerramos la vuelta anterior. Voy a irlas atrapando las dos. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí ya tenemos una esquina. Para pasar al siguiente pétalo vamos a tejer una puntada granny o un bloque. ¿Sí? La puntada granny es simplemente esto, tejer 3 puntos altos. Entonces, para pasar al siguiente pétalo hacemos una cadena de separación y en el siguiente agujerito, fíjense, entre estos 2 pétalos,
tejemos la puntada granny o 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos en ese agujerito. Y ahora repetimos, aquí me tienen que quedar 2 puntadas granny entre esquina y esquina, ¿sí? Entonces ya tengo la primera, o sea el primer bloque de 3 puntos altos. Hago una cadenita de separación, voy a ir ocultando estas hebras en el siguiente agujerito. Entonces como ya tengo un bloque, hago el siguiente bloque acá. Allí tejo 3 puntos altos y 3 puntos altos. Fíjense, ya tengo los 2 bloques. Ahora sí, tenemos que tejer la siguiente esquina. Para pasar a la siguiente esquina, tejemos una cadenita de separación en el agujerito siguiente. Fíjense, aquí me voy ocultando las hebras, ¿sí? En el agujerito siguiente tejemos la esquina, que es un bloque o 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos altos allí en ese agujerito y 3 puntos altos. Fíjense, ya tengo las 2 esquinas listas. Ahora seguimos repitiendo. Ahora, luego de la esquina hacemos esto que acabamos de hacer acá. Me tiene que quedar 2 bloques seguidos. Entonces, luego de la esquina tejemos una cadena de separación. En el agujerito siguiente hacemos un bloque, cadena de separación. Fíjense, ya tengo los 2 bloques. Ahora voy a hacer otra esquina. Repetimos la esquina, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Hacemos la esquina, cadena de separación y seguimos repitiendo. Fíjense, esto se va a ir viendo así. Ya tenemos 3 esquinas. Repetimos los 2 bloques, la esquina, 2 bloques y nos vemos acá para cerrar esta vuelta. Bien, y aquí ya estoy tejiendo el último bloque. Cadena de separación y fíjense, esto se ve así. Fíjense que ya tenemos un pequeño cuadradito. Entonces, para cerrar esta vuelta buscamos acá el primer punto como tal, no las cadenitas. Atravesamos acá y vamos a tejer otra vuelta más, ¿sí? De aquí en adelante ustedes pueden tejer cuantas vueltas deseen. Yo solamente le voy a hacer 2 vueltas al granny. Entonces, luego de que hicimos acá el punto deslizado, hacemos acá en el punto siguiente un segundo punto deslizado y llegamos al centro, ¿sí? O sea, llegamos a esta esquina. Tejemos el siguiente punto deslizado para poder quedar en la esquina. Fíjense. Y aquí comenzamos, tejemos 1, 2, 3 cadenitas y comenzamos a hacer. En cada esquina tejemos una esquina, entonces tejemos 3 puntos altos, las cadenas cuentan como el primero, 2 y 3, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos altos allí, ¿sí? Porque estoy haciendo una esquina. Ahora, como ya finalicé esta esquina, hago una cadenita de separación. Y fíjense, acá entre los bloques donde tejía la cadenita de separación me quedan unos agujeritos, ¿sí? En esos agujeritos vamos a tejer un bloque. Entonces, en esta fila tenía 2 bloques, en la siguiente voy a tener 1, 2 y 3 bloques. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, allí en ese agujerito tejemos 3 puntos altos, un bloque son 3 puntos altos. Cadena de separación, fíjense, aquí me encuentro con una esquina, entonces sobre la esquina pues tejemos una esquina y 3. Fíjense, esto va a ir quedando así, ¿sí? Seguimos repitiendo y aquí ya estoy tejiendo el último bloque. Fíjense, esto se ve así, ya tenemos prácticamente nuestro granny listo. Ahora, si ustedes van a hacer otra vuelta, hacen el cierre como lo hicimos hace un momento, ¿sí? Hacemos una cadenita y acá tejemos punto deslizado y punto deslizado hasta llegar a la esquina, si ustedes van a tejer otra vuelta. Si no van a tejer otra vuelta, entonces lo que vamos a hacer acá es esta cadenita que acabamos de hacer. Vamos a hacer acá un cierre invisible. Entonces, aquí esta cadenita la vamos a hacer, pero que no nos quede muy apretada, ¿sí? Vamos a tratar de soltar un poquito, que nos quede un poquito suelto. Hacemos la cadena, sacamos la hebra, cortamos un poquito larga. Fíjense, corto. Esta hebra no la voy a ajustar porque si la ajusto cierro mucho la cadenita, no me interesa cerrarla demasiado.
Entonces acá voy a enhebrar mi agujita lanera y para hacer este cierre invisible, fíjense, estoy acá con la cadena. Entonces paso la aguja donde siempre la he pasado, no en las cadenitas sino en el primer punto. Fíjense, atravieso la aguja así, pasando los puntos completos. Me traigo la hebra, me queda acá y fíjense, en la cadenita, ¿sí? En la cadenita, no sé si acá pueden ver bien, en la cadenita me queda como una hebra o una barriguita hacia acá. Allí voy a atravesar la aguja, ¿sí? Paso la aguja por allí, ajusto un poquito y fíjense, de esta manera nos queda el cierre invisible. Fíjense que por acá por arriba se conservan las cadenitas que se le hace normal a los puntos. Ahora esta hebra la ocultamos en la parte de atrás, fíjense. Entonces la pasamos en algunos puntos por acá atrás. Cuando estemos acá, fíjense, podemos hacer así como un arito. Pasamos por allí la aguja, esto lo ajustamos, es como para crear un pequeño nudo. Y ahora sí comenzamos a ocultar la hebra. Y cuando ya la haya pasado por puntos suficientes, fíjense, la puedo cortar. Estas hebras que tengo acá, estas dos hebras que venía ocultando, también las podemos cortar. Y con esta hebra, con la agujita lanera, la enhebramos para perder esa hebra. Y cuando ya la haya pasado por puntos suficientes, cortamos. Y ya tenemos nuestro granny listo. Fíjense qué bonita queda la flor. Fíjense cómo queda el granny así. Queda como un poquito irregular. Por eso es que recomendamos casi siempre bloquear nuestros grannies. ¿Sí? Entonces, para bloquearlo, si ustedes tienen una tabla de bloqueo, si están en Colombia, fíjense, yo la compré acá, la puntada hilos y lanas. Entonces, si tienen una tabla de bloqueo, ella viene con unas tablitas, con unos palitos. Entonces, lo que hacemos con el granny es que lo humedecemos. Buscamos agua, lo humedecemos un poco. Esto de bloquear es por ambos lados, ¿sí? Esto de bloquear es como redimensionar. Lo que hacemos es asegurarnos que nuestra prenda tome la forma que debería tener, ¿sí? Esto debería ser un cuadrito, entonces lo humedecemos y los posicionamos en nuestra tablita. Nos aseguramos de que quede como un poquito estiradito, ¿sí? Para que tenga bien la forma. Y fíjense, así queda en una tabla de bloqueo. Esto tenemos que esperar que se seque. Esto, dependiendo del clima donde ustedes vivan, puede durar unas cuantas horas. Y fíjense, una vez que está bloqueado, cómo queda. Queda bastante recto, me gusta cómo queda. Cuando no lo tenemos bloqueado, fíjense, les enseño acá bien. Cuando no lo tenemos bloqueado, fíjense, queda como irregular. Cuando está bloqueadito, queda bien estiradito. ¿Sí? Entonces, si ustedes no tienen una tabla de bloqueo como esta, como les dije hace un momento, entonces vamos a buscar alfileres, una toalla. Bueno, imaginemos que esto es una toalla, no tengo una toalla aquí cerca. Entonces, lo humedecemos igual. Aquí yo estoy haciendo bastantes grannies porque en el próximo video les voy a hacer un tutorial de un top en el que los vamos a utilizar, ¿sí? Entonces lo humedecemos, no tiene que quedar empapado, ¿no? Es simplemente húmedo un poquito. Y con los alfileres, sacamos 4 alfileres y lo que hacemos es igual. Fíjense, lo posicionamos de modo de que quede bien estiradito. Y así ponemos también a secar nuestro granny sobre una toalla, queda exactamente igual. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un granny bastante bonito y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.